para cualquier gente, ¿sí? Lo puede ver. Vamos a hablar de velas japonesas, nos vamos a meter a los gráficos y ahí es donde empieza todo, ¿sí? Que te sepas mover en los gráficos. Y vamos a ver un poco lo que es de estructuras, ¿vale? Entonces, de velas japonesas, acuérdense que las velas en los gráficos es importante verlas y analizarlas, forman un cuerpo de vela, ¿sí? Y tiene siempre, si la vela va a la alza, va a abrir en la parte de abajo, ¿sí? ¿Sí? Es su apertura, forma un cuerpo y cierra la vela, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante también, hay un momento en que tú puedes prácticamente operar. Y acuérdense que yo les decía, si estás en una hora, vas a ver velas de una hora que tardan una hora en abrir y cerrar, ¿sí? Y si te vas a la parte aquí derecha de tu gráfico en TradingView, hay una opción que activas aquí que se llama cuenta atrás para el cierre de vela. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, mira, vemos esa vela que está ahí y tú quieres actuar en esa vela, entonces necesitas esperarte al cierre de vela, ¿sí? O sea, espérate a que cierre la vela y si eso te coincide con, por ejemplo, esta línea de aquí, entonces actúas en la siguiente apertura de vela, ¿ok? Eso también sucede en el día, si estás en velas de un día, ¿sí? Si estás en velas de un día, por ejemplo, si te vas a un día, aquí estamos en diario, ¿ok? Entonces vemos que apenas inició la vela de hoy. ¿Cómo inició? Pues es una vela azul alcista, ¿verdad? Entonces, ahí prácticamente si vemos cómo va la semana, cómo se está comportando la semana, estamos a miércoles, entonces tenemos, por ejemplo, hoy es la del miércoles, martes, lunes y domingo, que fue cuando empezó el mercado, y el mercado empezó alcista el domingo, ¿sale? Domingo, lunes, martes, miércoles, ¿ok? Entonces, muy importante en qué gráfico estás en un día, por ejemplo, viendo eso de las velas, ¿sí? Entonces, esta vela cómo abre y cierra. En velas bajistas, pues son las velas rojas que podemos ver aquí, ¿sí? Que su cuerpo, o sea, su apertura es en la parte de arriba, va cayendo el precio, ¿sí? Si es bajista, y cierra. Cuando te deja estas mechas son pequeñas sombras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos en gráfico de un día, pues también podemos ver cómo una vela forma un cuerpo y tienen diferentes cuerpos, si ustedes se fijan, ¿no? Le han dado nombres a estas velas, incluso ya yo he visto muchos nombres que les dan. Esta, por ejemplo, es en un día, pues es una vela de un día, una vela envolvente, por ejemplo, ¿sí? Martillos invertidos. A estas les dicen Scooby, ¿sí? Estas pequeñas velitas así son las Scooby. De hecho, cuando vean Scoobies así, pequeñas velitas, significa esto, que va a haber una explosión, ¿vale? Entonces, y bueno, también tenemos lo que es un cambio de dirección, de un cambio de tendencia. Si se fijan aquí, cómo tenemos estas tres velas de aquí, ¿sí? Estas tres velas, el martillo invertido y la continuación, ¿sí? Bajista, ¿vale? Y también lo podemos ver en la parte de abajo, ¿sí? Cómo tenemos esta vela alcista, ¿sí? Martillo invertido y el cambio de tendencia hacia arriba. O sea que las mechas son muy importantes, ¿sí? Entonces, hasta ahí, espero que se entienda cómo es lo de las velas. Ahora vamos a ver los gráficos, que les digo, es un tema muy básico, pero es importante moverse aquí, ¿sí? Y como les digo, estas clases van a quedar grabadas acá. Prácticamente los que tienen acceso a las clases, que ya quedan ahí grabadas, no es por ser mala onda ni nada, es porque estos ya son temas más avanzados y prácticamente pueden tener acceso ahí a las clases grabadas como esta de hoy se está grabando. Sí se está grabando, ¿verdad? Por ahí sí se ve, que ustedes me digan si se está grabando. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, Char, sí está grabando. Gracias, gracias. Y entonces aquí en esta página que les dije, pues es una página en la que yo me apoyo. Y aquí donde dice socios VIP clases grabadas y ahí entran con la clave que les dimos, ¿vale? Para que le estén dando vueltas. Vamos a tratar de hacer estas clases lo más entendibles que se puedan. Así que bueno, vamos rápido. Entonces, vamos a agarrar esta de BTC. Acuérdense que estamos en un día, pero nos vamos a pasar a una semana, ¿ok? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tú tienes que aprender todo lo que vas a aprender aquí, ¿sí? Tienes que saberlo entender también en gráficos. Tú lo primero que tienes que ver es el gráfico semanal. O sea, tú tienes que tener tu base, tu base, tu base.
de tendencia es el gráfico semanal, ¿ok? Porque en el gráfico semanal tú ya puedes empezar a encontrar estos movimientos que formaron todas las velas y te dejaron, nosotros le decimos un dibujo, ¿sí? O una figura, ¿sí? Y esta figura es una estructura, ¿ok? Es una estructura que está teniendo una secuencia y estas estructuras siguen a otras velas. Si ustedes se fijan, estas estructuras pueden seguir otras velas. ¿Cómo las siguen? Bueno, por ejemplo, aquí vemos esta vela que tiene un mechazo y rechazó y seguimos viendo cómo en el tiempo, ¿sí? En los meses, siguió rechazando esa zona, ¿sí? Y te das cuenta que es una zona muy importante, ¿sí? De hecho, esta zona de aquí era la parte media del precio, si es media figura, o el equilibrio del precio de BTC, ¿vale? Que incluso ahorita ya lo rompimos, si se fijan, ¿vale? Ya lo rompimos, pero es importante que empieces a ver ahí las estructuras, ¿ok? Entonces, si te fijas aquí, cómo tiene estos dos rechazos, ¿sí? Y prácticamente el siguiente, cómo respetó, ¿ok? Y lo estamos viendo en gráficos de una semana, ¿vale? Entonces, ahí empiezas tú a visualizar tu gráfico, ¿sí? Hay gente que si ya te bajas a gráficos muy pequeños, sí es más cardíaco, o sea, sí es más el movimiento más loco, pero yo te recomiendo que tus decisiones las tomes en gráficos eh, semanales, o sea, en el sentido de decir o de ver a dónde se dirige el precio. Entonces, aquí voy a encerrar esta vela de aquí, la última, y me voy a ir acercando. Es como si estuvieras haciendo, como si tuvieras unos binoculares y te vas acercando, ¿sale? Te vas acercando en la medida en la que te vas moviendo de gráficos. Ahorita estamos en una semana, ¿sí? Después vamos a cambiar a un día y haz de cuenta que agarras tus binoculares y te acercas, ¿ok? Entonces, en este rectángulo que yo encerré, si te fijas, ya se abrió la vela semanal y ya quedaron estas tres velas que están aquí, que son las que van de esta semana, ¿ok? Entonces, fíjate, ya tenemos estas tres velas, ¿sí? Me acerqué al gráfico, me acerqué, ¿sí? Ahora, voy a bajar a 4 horas. Seguimos teniendo ese rectángulo ahí. Y fíjate cómo ya son más velas, porque cada vela de estas dura 4 horas. 4 horas en abrirse y 4 horas en cerrarse, ¿ok? Y si te fijas, ya nos empieza a dar una estructura, ¿sí? De rango de precio. Entonces, eso es lo segundo que tienes que anotar, ¿sí? ¿Qué rango está siguiendo el precio? Pero ya en gráficos más pequeños también le decimos estructura, ¿sí? O sea, tú puedes encontrar una estructura en gráfico semanal y ves el panorama completo, ¿sí? Y luego puedes encontrar una estructura en diario, ¿sí? Y puedes ir encontrando ya estructuras en horas, ¿sí? Y de eso se trata, o sea, de que tu cabeza la vayas bajando, ¿sí? A ir viendo en el momento en el que tú vas a operar. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que identificarte un momento y ver en el que te sientes más a gusto también, porque al comentario que la otra vez hacía Diego, por ejemplo, de que, oye, esto está muy cardíaco, sí, lo que pasa es que nos metimos en scalping, y en scalping es más cardíaco, o sea, eso de las bandas de Bollinger Band, y que arriba y que abajo, hay quienes le gusta en 5 minutos, en 15 minutos, o sea, ya está más cardíaco porque bajas mucho de gráfico, ¿sí? Y empiezas a moverte dentro de ellos. Pero la base, o sea, si tú te limpias de eso, ok, quiero limpiarme de bandas de Bollinger Band, de todo esto, y esta es la columna vertebral, ¿sale? Las estructuras, ¿cómo vas bajando? Entonces ahí bajamos a 4 horas y si se fijan, ya tenemos aquí, incluso ya le hice aquí un canalito, porque estoy siguiendo el movimiento de velas de esa estructura, ¿sale? Esa secuencia, ese rango de precios que está tomando, ¿sí? Y prácticamente, si tú te fijas, tú puedes empezar a analizar, otra vez me voy a regresar un día, y otra vez, bueno, aquí en un día, si se fijan, estamos en un día y prácticamente eso que encerramos está aquí, ¿sí? Pero yo puedo hacer, por ejemplo, ya otro análisis aquí, si se fijan, ese es un canal, pero por ejemplo voy a agarrar otro aquí, esta línea, se llaman líneas de tendencias, pero el precio está respetando ahí, ¿ok? Si te fijas, el precio está respetando ahí. Hasta el momento, en gráficos de un día, si se fijan, aquí cómo estaba respetando, todavía no lo hace Bitcoin acá, todavía no lo hace, ¿sí?
pero tú tienes que ya, como dicen, maliciártelas de que lo vas a hacer. Va a empezar a formar una estructura. Y la estructura va a ser así. La estructura va a ser, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es una secuencia de velas alcistas, ¿sí? Que es semanal. Y por eso yo en ocasiones, en base a esto, les digo, ok, si esta semana fue alcista, la siguiente semana va a haber retroceso. Entonces ya tu cabeza ya está, ok, criptos, yo soy comprador, yo invierto a la alza, ¿sí? Porque estamos en un mercado que empieza a la alza, siguiente semana, mercado bajista, ¿sí? Entonces tu siguiente semana tienes que cambiar tu forma de operar, no te vas a quedar siempre a la compra, ¿sí? Ahora, si eres swing, recuerda que el swing invierte en plazos largos. O sea, ¿qué hace un swing? Un swing invierte desde aquí, deja la operación hasta acá, hasta allá arriba, 95%. Pero tienes que saber en qué momento estás. Y eso hace un swing. Un swing deja esto. También los swing dicen que ellos van invirtiendo, por ejemplo, que el precio va cayendo y que compran y que va cayendo y que vuelven a comprar y que va cayendo y que vuelven a comprar. Entonces hay traders que explican las cosas swing, ¿sí? Que te dicen recompra y recompra, que esa es una estrategia por ahí que la mueven mucho de que a largo plazo y ve recomprando y recomprando. Entonces, en ese caso tú tendrías que tener dinero que a lo mejor no te sirve y lo quieres ahorrar, pero ves cómo se te cae tu dinero, ¿no? Entonces, de eso también no se trata, o sea, por eso yo te digo, deja de ver youtubers, deja de ver esas cosas, empieza a ver tú mismo, ¿sí? Detalladamente. Entonces, esta secuencia alcista de velas va a tener una secuencia bajista, va a tener un retroceso. Y aquí hay una clave, si se fijan. Vean esta vela rojita que está aquí atrapada. Esa es una clave, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente cuando el mercado haga su retroceso va a venir a recoger esta vela que está aquí, que es una zona de inversión de las ballenas. Estamos en gráficos de un día, ¿sale? Esta es una vela atrapada. ¿Ok? ¿Atrapada en qué? Atrapada en esta secuencia de compradores, ¿vale? Entonces es una vela atrapada y el precio va a tener que regresar a liberarla, ¿ok? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de velas y hacia dónde podría moverse el precio. Esto lo podremos ver la siguiente semana. Igual puede que suba hasta acá, hasta esta línea que le puse acá, y retrocedan más o menos a liberar aquí. Y esto de aquí se llama bloque de órdenes también. Este es un bloquecito de órdenes, porque si yo me meto esa vela chiquita, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que ahí hay muchas velitas pequeñas. ¿Ok? Entonces ahí nos estamos moviendo en gráficos. Estamos haciendo la estructura. Entonces, tienes que empezar a marcar tu estructura. ¿Ok? Pues en un día va a haber gente que dice, oye, pues es que no te entiendo mucho. Mira, bueno, la estructura, siempre tienes que agarrar los máximos y tienes que unir los máximos, ¿sí? Y si agarras los mínimos, también los unes, ¿ok? Esto es como haciendo estructura. Si se fijan, ya lleva ahí un canal, como si se estuviera formando apenas un canal, ¿sí? De manera muy perfecta, entre el máximo de arriba y el mínimo debajo del precio, ¿ok? Entonces ahí vemos cómo se está comportando el precio, ¿sale? Ahí tienes tu estructura. También marqué esta línea de aquí de los máximos que ha tenido en esta bajada. Aquí se forma un canal, ¿sí? Y estas puntas que está haciendo aquí se llama directriz. Siempre pegan la directriz, ¿ok? Ahora, como ya me metí a un gráfico más pequeño aquí, que fue donde vi el canal, y acuérdense que esa es mi estructura de diario, ¿eh? ¿Vale? Entonces tú marca tus estructuras de diario para que veas cómo está dejando el precio, el mismo precio te está dejando esas, ¿cómo se podría decir? Él te está dando, el precio te está dando sus secretos, ¿sí? El mismo precio te está dando los secretos, el mismo te está diciendo lo que está haciendo, ¿sí? Hay una cosa muy difícil que no es, fíjate, ve cómo el precio cayó en escalones. Entonces, eso mentalmente a ti te debe de poner a pensar en invertir, ¿no? Tú dices, ok, el precio cayó fuerte, pero debe de haber un momento en que se consolide y haga un escaloncito ahí, una parada. Bueno, para los que están en Royal Q, en esos pequeños escalones es donde también podemos activar las estrategias, ¿sí? En mercado bajista. Y fueron varios días, si se fijan aquí, nos metemos, son velas de varios días, o sea, fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, como 15 días, ¿sí? En mercado bajista que podremos haber tenido prendida la herramienta, y aquí ponle otros 15, 20 días, prendida la herramienta, la apagamos, y así, ¿vale? Y lo único que me hizo ver eso fue esta línea de cómo viene pegando la directriz, ¿vale?
Entonces, ¿esto por qué lo explico? También lo explico por lo siguiente. Supongamos que llega la gente, invierte aquí en Royal Q porque tú lo invitaste y hubo muchos así, que le metieron, bueno, vamos a decir el ejemplo que se me hizo más increíble, que nadie le dijo a este pobre señor, que invirtió $90,000 acá, ¿sí? Entonces, si el patrocinador, el trader al que estaba siguiendo, etcétera, hubiera sabido esto, ¿sí? Mínimo hubiera dicho ahí en su canal, o no sé, ¿saben qué? Ahorita no es momento de meter grandes cantidades, metan pequeñas cantidades de dinero, ¿no? Y a este tipo, pues se le cayó todo el mercado hasta acá, ¿sí? Entonces, $90,000 y se le cayó un 50%, imagínate, quedó en $45,000, ¿sale? Entonces es algo increíble. ¿Por qué invertir aquí en mejor de invertirlos acá? ¿Sí? O la otra podría ir invirtiendo, como los que dicen swing, ¿sí? Pues aquí a lo mejor le pone 10, que yo ni se los pondría, ¿eh? De hecho, yo ahí no estaba pensando en invertir. Aquí le pone 10, acá le pone otros 10, ¿sí? Le pone otros 10. ¿Me explico? Y ponle aquí abajo, pues le metí el golpe más fuerte, ¿no? Los 60. Esa hubiera sido la forma correcta de invertir. ¿Ok? 60, 70, 80, 90 en esa distribución. ¿Vale? Ok, bueno. Volviendo a los gráficos, entonces tienes que ir marcando así tus estructuras. ¿Sí? En cada gráfico trata de tarea, o sea, en cada gráfico trata de encontrar una estructura. ¿Sí? Irlas marcando. O sea, eso lo tienes que hacer de tarea. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar otra, fíjense. Vamos a agarrar esto de aquí, aquí. ¿Sí? Que son como rangos en los que se está moviendo el precio, ¿sale? Y vamos a agarrar esta de aquí, bueno, aquí. ¿Se fijan? Entonces, bueno, eso es algo que tú tienes que empezar a hacer, ¿vale? Moviéndose en gráficos. Vamos a meternos a este gráfico más pequeño de aquí y nos vamos a ir a 4 horas. Es donde hemos encontrado esa estructura. El rectángulo representa la semana. ¿Sí se acuerdan lo que va de la semana? Ese rectángulo, ¿vale? Aquí tú ya puedes determinar esta semana, fíjense, dónde estamos viendo el precio. Probablemente esta semana el precio termine aquí arriba, ¿sí? Y de ahí nos paramos a ver qué sigue, ¿sí? Nos detenemos a ver qué sigue. Entonces ya más o menos estás aquí viendo tú cómo va esa secuencia. Y aquí TradingView te da todas las herramientas. Si no tienes TradingView, acuérdate que puedes descargar la plataforma de Binance para Windows, ¿ok? Y empezarle a hacer ahí un poco, o sea, no necesitas... Es más, si no lo quieres hacer como yo, porque en la medida en que te va gustando, pues ve, yo ya analizo todas estas criptos de aquí. Pero tú nomás agárrate una, agárrate con el Bitcoin si quieres. ¿Sí? Ahorita el Bitcoin pues, es el que está haciendo como el índice de las cripto, ¿no? Entonces te agarras Bitcoin y ya sabes cómo se van a comportar las demás. Ahora me voy a bajar a 1 hora. Acuérdense que cada vela de estas es de 4 horas. Ok, nos vamos a bajar a 1 hora. Y bueno, vean cómo el rectángulo gris que representa lo de toda la semana, vean cómo prácticamente, bueno, seguimos teniendo esa estructura allá adentro, ¿sí? Vean esta parte que hizo aquí, era una parte muy clarita para invertir, ¿ok? Por eso aquí vamos a hablar de los tipos de órdenes ahorita, ¿vale? Y era una parte muy, muy clarita para invertir y vean hasta dónde se vino el precio, ¿ok? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que también tienes que ser paciente. O sea, como estás operando con tu dinero, como estás invirtiendo tu dinero, también tienes que ser paciente, o sea, no dejes que la cabeza te juegue. Y si vas a dejar, lo que pasa es que la cabeza te juega si te vas a gráficos más pequeños, ahí ya empieza a jugar contigo el análisis, ¿sí? Y siempre tu base debe ser los gráficos grandes, 1 hora, 4 horas, un día, una semana. Es ahí donde tú vas a ver el movimiento más macro, ¿sí? Así es macroeconómico, o sea, estás analizando, por ejemplo, macroeconómico, ¿qué son? Los gráficos entre un día, una semana y un mes. Esto es lo macroeconómico. Y aquí puedes encontrar estructuras, ¿sale? Y ya cuando te metes a microeconómico o intradía, es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, intradía, ¿sale? Y aquí están los scalper, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Entonces, ¿tú de cuáles vas a hacer? ¿Sí? Vas a hacer swing para tomar decisiones en base a los swing.
¿Vas a hacer intradía o vas a hacer scalper? Aquí es donde nos dividimos los tres, ¿ok? En esos gráficos y irse moviendo. Acuérdense que cada uno de estos son aperturas y cierres de velas de 1 minuto. Cada vela se abre y se cierra en 1 minuto, cada vela se abre y se cierra en 3 minutos, y el tiempo lo podemos ver aquí como va contando. En la parte de aquí de un lado, si te fijas, nos está diciendo aquí que a este gráfico en el que estamos nosotros ahorita de 1 hora, le faltan 14 minutos para que cierre esa vela. ¿Ok? Abre y cierra esa vela. Vale, entonces vamos a seguir bajando. Porque te digo, esto se me hace muy importante para ti, para que vayas viendo en dónde vas a tomar decisiones. Ahí vamos a bajar a velas de 30 minutos. ¿Ok? Si te fijas, prácticamente en velas de 30 minutos se sigue viendo esa estructura que estamos viendo ahorita, pero ya nos podemos acercar más al precio. Incluso aquí mismo estar viendo cómo el precio se está moviendo en este rango. ¿Sí? Pero aquí ya estamos viéndolo en 30 minutos, si te fijas. Ahí está. Este canalito, ¿vale? Ahora, si tú vas a actuar en rangos de tiempo de 30 minutos, tú nomás tienes que ver esto. Pero ya sabes, en tendencia más alta, a dónde se dirige el precio. Y tú sabes que el precio se dirige hacia arriba. ¿Ok? O sea, siempre acuérdate de la tendencia más alta para tomar decisiones. ¿Por qué les digo esto? Porque si estás viendo el canal, hay quienes dicen, oye, pues voy a comprar y voy a vender. Voy a comprar y voy a vender. Eso es muy peligroso porque la tendencia es alcista. Entonces tú tienes que enfocarte más en comprar. O sea, vuelves a tu gráfico de 1 hora, de 4 horas, lo que viste en 4 horas de la estructura, ¿sí? La estructura original, la tendencia original, tú vuelves y ahí es tu base para actuar, ¿sí? Nada de que le voy a meter venta, porque si le metes venta, pues sería un scalper. Ahora, si le metes venta es porque estás dentro de los scalpers, que nada más vas a actuar 10, 15, 20 minutos y cierras, y adiós, ¿vale? Entonces, para una estrategia en Royal Q no tienes que actuar en base a estos precios de aquí, y si lo haces, pues sería algo muy rápido, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo se está moviendo esa estructura. Vamos a seguir bajando de gráficos en 30 minutos, mira, vamos a ver cómo está quedando ya todo trazado, ¿sí? Vean cómo aquí ya hasta se pierde, ya cuando me abrí mucho al gráfico. Sigo en 30 minutos, ¿sale? Ok, vamos a bajar a 15 minutos. Cada vela de esta se abre y se cierra en 15 minutos. Bueno, ahí sí se sigue viendo cómo se está moviendo en ese rango el precio, si se fijan, y tiene un patrón de comportamiento, ¿sí? Entonces, sigue esa secuencia, patrón, comportamiento, ¿sí? Y más o menos puedes predecir el movimiento, ¿ok? Ahí tú podrías predecir que el movimiento vendría a pegar acá abajo, ¿vale? Pero tú ya sabes que en tendencia más grande a dónde va el precio, ¿sí? Por lo tanto, ya sabes que operar en venta es peligroso, ¿sí? Te estarías metiendo como en contra de la tendencia. Y yo he hecho eso, fíjense, a veces me he arriesgado y de repente el precio, ¡pum!, explota y avienta unas velonas de estas, ¿sí? Las velas envolventes, y ahí te quedas frito. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque debes de saber en qué momento invertir, ¿sí? Ahora vamos a irnos a gráficos donde cada vela se abre y se cierra en 5 minutos. Y en 5 minutos, ya vemos cómo se está comportando el precio aquí, en el presente. ¿Sale? Cada vela de esas se abre y se cierra en 5 minutos. Nos vamos a bajar a 1 minuto. Y incluso en 1 minuto ya podemos encontrar una chiquiestructura, ¿sí? O una mini estructura pequeñita, ¿vale? Entonces eso te permite observar el precio. ¿Te fijas? Ya está haciendo un triangulito aquí. ¿Ok? Entonces, si una persona va a actuar en 1 minuto, pues tendría que basarse en estas mini estructuras que está haciendo el precio, ¿sí? Para tomar decisiones. Ahí lo que va a hacer es de que va a romper. Pero mira, ya dejamos las líneas acá de lo que pasaría en lo macroeconómico y a dónde vendría a pegar el precio, ¿sí? Por ejemplo, si lo rompe, ¿vale? Entonces ya no tomas decisiones ahí, ¿ok? Un ejemplo. Entonces, en esto de los gráficos,
vamos a volvernos ya a gráfico de un día. Le digo que es bien sencillo invertir. Y sobre todo si estás en mercado spot. Ahora, ¿qué vemos en un día? En un día vemos un precio que ya agotó prácticamente todos los vendedores, hasta aquí ya se agotó el precio y empieza el mercado a la alza y viene un retroceso, ¿no? Ahora, si tú vas a invertir ahorita, ¿sí? Lo que nos queda nada más es hasta aquí, ¿vale? ¿Cómo lo saqué yo ahí? Bueno, es cuando entremos a la clase de Fibonacci, ¿sí? Configuración de Fibonacci y lo que son secuencias. Ahí nos daríamos cuenta cómo invertir. Pero bueno, tu cabeza ve cómo está ya aquí en gráficos de un día, a dónde se dirige el precio. ¿Sí? El precio se dirige acá. Puede ser que aquí terminamos la semana. ¿Ok? Si en este caso vas a volver a invertir en mercado spot, bueno, ya puedes, aquí sí puedes aplicarla, por ejemplo, de ir así. Supongamos, dices, ok, bueno, como puede ser que el precio nos rompa, pues a lo mejor le meto unos $100 a Bitcoin, como en mercado spot, ¿verdad? Aquí. 32. Y también si lo vas a hacer, por ejemplo, con apalancamiento, puedes decir, ok, puede ser que le meta unos $100 aquí. Sí. Pero también debo de considerar que si el precio se me cae, le meto otros $100 aquí. Y si el precio me cae, le meto otros $100 aquí. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque con la estrategia de Royal Q, a lo mejor tú ahorita, en el momento en el que nos encontramos, ¿sí se acuerdan que le estaba diciendo que yo le metía, ¿sabe cuántas criptomonedas hasta con $100? ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor el movimiento de precio de $100 se te mueve todas las cripto en este precio, ahí en esa fluctuación, ¿sí? Esa fluctuación de precio y agarras con todas las cripto ahí haciendo dinero, puede ser con $100, $200 o así, o sea, no necesitas tanto. Y como los swing, lo que hacen es decirle a la gente, invierte de 1000 en 1000, de 2000 en 2000, paulatinamente. Bueno, pero ¿por qué? O sea, entonces mejor pones a trabajar la estrategia del bot ahí, ¿sí? Y si se te cae el precio, no fue tanto lo que se quedó atrapado. Entonces, aquí puedes hacer otros $100 que empiece a trabajar con el bot, ¿sí? Como si fuera otro piso de inversión que tú le pones, ¿no? Pequeñito. Y aquí podría ser otro piso de inversión que tú le pones, ¿sí? Que el bot se esté moviendo ahí, ¿vale? Entonces, esa sería una forma, o sea, si de todas maneras, lo más correcto sería de que llegue aquí y todo esto lo eliminamos, o sea, lo vendemos y ya nos esperamos a ver qué pasa, ¿sí? Para saber si le invierto aquí o no. Y eso es otra de las partes que es de aprender, o sea, saber esperar en qué momento. Si aquí invierto, toda la semana puedo dejar mi bot prendido, todas las criptos, siguiente semana, ¿qué hago? Apago, ¿verdad? Ya ven que está la configuración por lotes, vender todo y que se venda todo. Entonces, se cae el precio, ¿sí? El precio viene para acá y toda tu ganancia, pues la vuelves a reinvertir aquí abajo, ¿sí? Aquí le vuelves a poner a lo mejor ya los $200 que ya hiciste. Y los pones más abajo y puedes tener una entrada más fuerte, ¿sí? Por decirlo acá. Bueno, que les digo que esta velita de aquí en medio va a ser muy importante. Esta velita que está aquí. Aquí así más o menos sería que empezáramos a meterle los 200. Ok, bueno, entonces hasta aquí, en eso que me moví de los gráficos y cómo estuve viendo las estructuras y todo, a mí me gustaría saber si lo entendieron o hasta aquí tienen preguntas para irnos a los tipos de órdenes también. Es algo muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Pero muy importante saberte mover. Lo que quiero aquí es irme, por ejemplo, a gráficos más altos en un mes, en el que cada vela de esas, ¿sí? Fíjense, aquí, hasta aquí mismo tú estás sacando una conclusión. Ok, sí, la base, efectivamente. Entonces, aquí sacas una conclusión, ve, una secuencia de velas alcistas, de hecho son meses, porque cada vela de esas abre y cierra en un mes, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses estuvimos a la alza, ¿sí? Cuando el precio del Bitcoin se vino de los 20,000, de los 10,000, ¿sí? Para arriba, ¿sí? Y 1, 2, 3 meses bajistas. 1, 2, 3, 4 meses alcista,
1, 2, 3 meses bajistas, ¿sí? Entonces, aquí tú ya también estás viendo, incluso estás viendo los mínimos y los máximos en donde el precio se puede agotar, hasta donde va a llegar. Y el problema es que no lo sabes tú, pero los grandes inversionistas sí lo saben, ellos sí lo ven. Entonces, tienes que aprender a ver esto, ¿ok? ¿A qué es a lo que voy? Bueno, fíjense, me voy a ir a gráficos. Déjenme ver si hay más alto. Estamos por rangos. Ok, porque hay algo que tienes que malear, ¿eh? Ok, todo esto de aquí, que tuvimos de aquí a acá, ¿sí? En meses, o sea, a lo que quiero llegar. Por ejemplo, fueron 39 barras de meses. Estamos hablando que el Bitcoin de aquí a ahí se tardó como 3 años en subir, ¿vale? Entonces, es algo que te quiero decir. Así como va a haber semanas alcistas y bajistas, va a haber meses alcistas y bajistas, y va a haber años alcistas y bajistas. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquí fueron 3 meses, ¿vale? Fueron 4 meses alcistas, 4 meses bajistas. Entonces ya más o menos te la tienes que malear, ¿no? Mi inversión la pongo ahorita, por ejemplo, si tú te quieres ir a agarrar dinero de aquí a 5 meses, es el momento bueno para poderle invertir, pero tú ya tienes en la cabeza aguantando, que dices, ok, van a ser a lo mejor 3, 4 velas alcistas, ¿sí? 3, 4, 5 meses que vamos a tener alcistas y mi dinero lo voy a hacer crecer y después lo voy a vender, ¿sí? Porque ya estás viendo la estructura, ya estás viendo la secuencia. ¿Vale? Así es, 3, 4 meses alcista. Nada más ahorita estamos en una cuestión, sí, de ver, o sea, si por ejemplo el Bitcoin continúa así como va, o nuevamente lo que pasa es que es muy divo, ¿sí? Es muy divo esta cripto, y normalmente lo que nos hace muchas veces es retestear 2 veces el precio en la parte de abajo, como lo ven aquí. O sea, vean aquí cómo hace la secuencia, ¿sí? Hasta cierto precio, bueno, esta zona ya la rompió, pero vino y cayó. Entonces, aquí nada más lo que estamos esperando, por ejemplo, yo la otra vez veía un tipo que agarraba el Fibonacci de aquí, lo medía acá, y en base a lo que medía en ese rally anterior, estaba tomando sus decisiones ahora, ¿sí? Pero bueno, cada quien. Yo lo que haría es medir el dip también con un Fibonacci para medirle el retroceso que podría tener, ¿sí? Entonces ahí estoy en gráficos de un día. Y el retroceso de la zona del 50% que más o menos hace es aquí, en los 50,000. ¿Ok? Entonces puede ser que el precio lo que haga, de hecho fíjate, está la zona de los 50,000 y ve cómo coinciden los rechazos del precio, ¿sí? Entonces el FIBO es muy importante aquí, ve cómo coincide. ¿Vale? ¿Por qué se mueve así? Por obra de arte o así, no, porque también los grandes inversionistas, ellos están viendo lo mismo. Sí, ellos están viendo lo mismo. Entonces, aquí lo que podremos esperar del precio, sí, nos vamos a acercar, así como vienen las velas. Prácticamente voy a limpiar todo. No sé si aquí ya se ve un poco sucio el gráfico, ¿verdad? Lo que puede hacer el precio es pegar en esta zona de aquí, sí, más o menos es la del FIBO, y a lo mejor caer acá. Y aquí está la vela atrapada, ¿se fijan? Aquí está la vela atrapada, ¿sí? Un bloque de órdenes atrapado, y caer el precio aquí. Y de aquí poderse dirigir hasta acá. Entonces, ¿cuál va a ser el momento de invertir? Bueno, ahorita de momento invertimos hasta aquí, hasta los 46,000, más o menos, ahí está el Fibonacci, ¿sí? Pero más o menos hasta los 47, bueno, la parte media del precio, los 50, aquí. 50,000, es el 50% de retroceso, al que podría llegar, y ahí va a ser una zona en la que vamos a tomar decisiones. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque seguimos viendo esa estructura de días, ¿ok? En el que estamos tomando decisiones, ¿vale? Ahora entonces, esto es algo que te puedes mover ahí y puede ser tu base, ¿eh? Es tu base, prácticamente tomar decisiones en gráficos más altos para tus inversiones, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo que son las órdenes, Char, los una tipos de consulta. órdenes. Buenas, Mande. ¿qué tal? Buenas con todos.
Buenas tardes. Tengo la siguiente consulta. Por ejemplo, si uno está operando en una temporalidad de 4 horas, uno antes de tomar una decisión para una estrategia de esa temporalidad, debería también de mirar la temporalidad anterior y la posterior, es decir, si opero en cuatro horas, debería de mirar también cómo va la de 1 hora y la de un día, o no netamente me concentro en la de 4 sin importar lo que suceda en otras temporalidades. Bueno, es que las temporalidades anteriores que tú ves es nada más para trazarlas, el precio. O sea, vas trazando el precio y vas formando esas estructuras, ¿sale? Pero si tú ya vas a actuar en 4 horas, tú te quedas tomando decisiones en 4 horas, ¿ok? O sea, ya por ejemplo, si te vas aquí a 4 horas, ¿sí? Ya tendrías que tomar decisiones basadas en gráficos de 4 horas. Mira, aquí por ejemplo aquí todavía no se completa esto, pero bueno, en gráficos de 4 horas, si tú unes, por ejemplo, estas directrices que van aquí, ¿sí? Entonces, lo más probable, si tratas de hacer un canal, tú por la parte de abajo del precio, ¿sí? En 4 horas, así es como se va a estar moviendo el precio en este rango, ¿sale? Déjenme quito esto. Y tú te quedas operando en esas 4 horas, o sea, tus decisiones basadas en eso. ¿Sí? Esto que hizo aquí todavía no se puede determinar si va a ser el cambio de una directriz. Ahorita de momento es una falsa ruptura del precio, ¿sí? Entonces, en ese rango podría estarse moviendo. Entonces va a venir acá. Incluso ya empiezas, hay una clase que vamos a dar que se llaman confluencias, ¿sí? Y si vuelve a caer el precio, ¿sí? Más o menos así. Pero tú te quedas tomando decisiones en 4 horas, ¿vale? Char, Así, eso que así está, está. yo sé que acá en estos mercados se especulan, ¿no? Y ese patrón, digamos, porque uno especula en base a un patrón posible que pueda suceder, ¿no? Así es, Esa, así es, esa, patrón. esa, esa, esa posibilidad o sea, tu lectura, tú la basas en una posibilidad. ¿Cómo llegas tú a esa conclusión? Ahí estás aplicando otros conocimientos, más teoría, ¿no? Sí, ahí estás aplicando más conocimientos, pero bueno, pues precisamente conforme vayamos avanzando en el curso, ¿sí? Es como vamos a ir viendo cómo se van tomando las decisiones, ¿ok? Ah, ok. Vamos a ir Mira, viendo los análisis. ajá, vamos a ir viendo, hoy por ejemplo estamos hablando de velas y los gráficos, cómo moverte de gráficos y así, ¿sale? Mañana va a haber mañana, perdón, el viernes va a ser otro tema. De hecho, el tema del viernes es... para verlo en orden. Porque en base a eso es lo que, por eso lo damos así, porque si yo te aviento toda la información ahorita, te vas a ir, te vas a hacer bolas, ¿sí? Entonces es así como para que tu cerebro lo guarde y lo trabaje, ¿sí? Lo trabaje. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de fractalidad y configuración de Fibonacci. Y en fractalidad y configuración de Fibonacci, ahí vamos a encontrar eso que tú dices de las decisiones, porque cómo toman las decisiones, ¿sale? Entonces, las tomamos en base a la fractalidad y al cómo se está moviendo en estas zonas que respeta del Fibonacci. Pero esas zonas no nada más es porque el Fibonacci te las dice, tienes que encontrarlas también en el gráfico, ¿sale? Entonces, también hay una clase que se llama zonas de reacción de precio. En esas zonas es donde el precio reacciona, rechaza, ¿sí? O rebota. Entonces esas zonas de reacción de precio está dentro de... Y lo vamos haciendo así en esa secuencia para que al final de cuentas de todo tu curso tengas esa información así, ok, gráficos de velas, estructuras, zonas de reacción, fractalidad y Fibonacci. ¿Sí me explico? Entonces eso es prácticamente lo que yo veo y es mi base. O sea, es mi base para no meterme en tanta cochinada, ¿sí? También nos metemos unas cositas diminutas en chartismo para encontrar figuras en el precio que se van formando y operar los movimientos chartistas. ¿Sale, amigo? ¿Quién me preguntó eso? Perdón. John, bueno, me llamo Jan, pero lo que pasa es que acá está configurado con el nombre de mi primo John. Soy Ah, ok, John. Jan de Perú. Un gusto, un placer compartir la clase con ustedes. Y gracias, Char, por la enseñanza y la explicación. Perfecto, perfecto. Sí. Sí, entonces, bueno, volvemos a lo mismo para que no se pierdan. Acuérdense que cómo vas a reaccionar en gráficos semanales
buscas tu patrón, tus rangos del comportamiento del precio que tiene y cómo vas a reaccionar con esto que dejamos aquí chiquitito, ¿sí? Hasta que se quedó aquí encerrada, ¿sí? En horas. O sea, ¿qué es lo que tú vas a tradear? Y también en base a eso es cómo vas tú a prácticamente a invertir, ¿sí? Ok, entonces me voy a ir a los tipos de operaciones y aquí los voy a ir anotando. O sea, supongamos ya ahorita estamos en el Bitcoin y les quiero decir esto de las operaciones y hay algo que quiero que se graben mucho, ¿sí es cierto? Quiero que se graben esto porque esto les va a servir para su cabeza, ¿sale? Ustedes tienen que saber, por ejemplo, para que no andes comprando por emoción. Ahora, en estos gráficos, ya tienes que grabarte así, o sea, cuando compro, ¿sí? Eso es algo que quiero que empiecen a programar en su cerebro porque a veces tomamos decisiones por emoción, ¿sí? Y cuando vendo. Lo que pasa es que esto es para mover las emociones, ¿sale? Ahí está. Ok. Si el precio está bajo, tú compras. Si está el precio arriba, no compres. ¿Sí? Es momento de vender, de liquidar, a lo mejor de convertir tus criptomonedas prácticamente en USDT, ¿vale? En cualquier estructura que lo estés viendo. Compro abajo, vendo arriba. Compro abajo, vendo arriba. Ok, hay veces que sucede que compraste abajo, ¿sí? Y el precio se te cae. Pero compras abajo, ¿sí? Otra vez, y puede ser que el precio caiga y regrese a la misma zona anterior, ¿sale? Entonces no te quedaste tan lejos. Pero simplemente seguir esta clavecita, esta clave de cuándo vendo y cuándo compro es muy importante, ¿sí? Cuándo vendo y cuándo compro. Es sumamente importante porque hay veces que actúas por emoción. ¿Por qué actúas por emoción? Porque ves que la vela ya va así. O sea, dicen, hey, Gala, está subiendo bien mucho y va así la vela. ¿Y qué haces tú? A mí me ha pasado también compras, ¿eh? Por emoción. Entonces, tú ya en tu cabeza tienes que tener, o sea, si esto va así, también si, hey, Bitcoin está subiendo mucho, que escuches por ahí, ¿no? No hagas esto, o sea, no compres por emoción, ¿sí? No compres porque estén diciendo que está subiendo mucho. Siempre tienes que esperarte al retroceso, o sea, nada más lo que quiero que te grabes en tu mente es esto, que el mercado siempre va a hacer esto, va a subir y siempre va a bajar. Entonces, tú espérate a que baje para que compres. ¿Se explicó? Esa es una clave sencilla, pero muy simple, pero una base, ¿sí? Shark, Ey. pero eso en diario, ¿no? Mejor. Basarse en esa técnica en diario. Sí, eso es, o sea, volvemos a lo mismo, a cualquier gráfico en el que vayas a operar. O sea, si tú vas a hacer en un gráfico semanal, ¿sí? Entonces hay gente que entra y si ya estamos muy arriba del precio en semanal, ya es momento de vender, ¿verdad? Y empezar a comprar cuando el precio baje. O sea, volvemos a lo mismo, John. En cualquier gráfico, la decisión es la misma. ¿Sí? Porque, sí, bueno, te lo digo porque, claro, en un gráfico diario a lo mejor está muy arriba, pero no, o al revés, en un gráfico de una hora está muy arriba, pero en uno diario está muy abajo. Ajá, sí, por eso tiene mucho que ver en qué gráfico estás Sí, y por eso. para tomar las decisiones, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos en una hora, ¿sí? Y si tú estás viendo que el precio está subiendo, lo mejor es comprar cuando el precio esté acá abajo, ¿no? No comprar ahí en donde estamos ahorita. Que podría ser, pero bueno, ya ahí tendríamos que bajar a gráficos más pequeños. Bueno, en cuanto a los tipos de órdenes, déjenme, voy acá, ya nomás les digo, la clase de hoy es simple, de hecho quería que la vieran porque hay gente para que sepan en dónde activar sus estrategias, ¿sí? Tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quería hacerte una consultica. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, gracias. Este, Char, por lo menos cuando se trabaja
con temporalidades de 15, sí, bueno, cuando las personas trabajan con temporalidades de 15, 5 minutos o hasta un minuto. ¿Cómo manejan o qué análisis hacen? Porque no hay tiempo, son temporalidades muy cortas, no hay un suficiente tiempo, digámoslo así, para analizar si el mercado está subiendo muy rápido o está bajando, porque tiene, pues sí, vas a entrar en corto, en posición corta, digámoslo así. Normalmente, ¿qué hacen? Usan RSI y usan EMA, si está hacia abajo buscando hacia la alza o viceversa. ¿Cómo trabajan esas temporalidades? Porque si te pones a hacer todo un análisis como debe hacerse, ¿no? Por supuesto. Sí. Creo que ya arrancas en temporalidad y cuando vas está en la parte de arriba, entonces ahora va hacia abajo. ¿Cómo trabaja eso más o menos en esas temporalidades cortas? Sí, ya en temporalidades más bajas, bueno, mucha gente se ha hecho así de que voy a usar la técnica del cruce de las dos medias móviles, ¿no? Que el RSI, que las bandas de Bollinger, ¿no? Entonces, eso ya es prácticamente ese scalping, ¿sí? Es scalping. Pero siempre al final de cuentas tú tienes que tener tu base, o sea, tu base son los gráficos más altos, Luis. Lo que tú analizas en un gráfico más alto siempre va a ser la base. Por ejemplo, mira, ahorita estamos en gráficos de 5 minutos y yo podría decir, porque te digo que hay gente que lo hace así, ¿no? Ahorita no quería meterme en indicadores, en esas cosas que andamos viendo, ¿sí? Pero si te fijas, aquí está la estructura, o sea, si tú te enfocas en las bandas de Bollinger Band o así, a lo mejor tú metes aquí una compra porque viste que llegó a su parte más abajo, ¿sí? Pero en realidad el mismo precio te está diciendo que se dirige acá, en ese rango que se está moviendo. ¿Se me explicó? Entonces, al final de cuentas tienes que tener un análisis, pues, ¿sí? No solamente enfocado. Entonces, a lo que tú dices, ya metiéndonos ahí a la técnica, fíjense que hay una que a lo mejor de RSI, a lo mejor a ustedes se les hace también un poco complicado, ¿sí? El RSI. A mí prácticamente me sirve, vean, aquí ya hay una divergencia, de hecho. ¿Sí? Si se fijan, máximo más bajo, máximo más alto, máximo más alto, máximo más bajo, divergencia, ¿sale? Que solamente lo que va a hacer a lo mejor es empujar el precio aquí abajo, esa pequeña divergencia. Pero hay otro que se llama estocástico. De hecho, si quieren usar el estocástico te permite también operar con esas confirmaciones,